Saludos amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Antes de comenzar voy a hacer referencia, hoy la gente andaba quejándose mucho por el tráfico vehicular en la capital de la República. Aquí es un caos, entre más obras construyen, más tráfico hay. Eso es fatal por donde pase y estamos hablando en horas de la mañana, pero bueno, no se trata de robarle la paciencia a la corporación municipal porque están haciendo las obras, pueden decir gente. Pueden hacer obras, pero es la policía de tránsito que no aparece por ningún lado. No aparece por ningún lado y aquí es un caos increíble. Ojalá que puedan solventar. Sí, en la alcaldía tendrán que replantear, si ustedes, digo, estoy hablando para los capitalinos o la gente que viene de la entrada o del sur, esa rotonda que hicieron, yo no sé si se hacen algún estudio o simplemente se hacen rotondas por hacer rotondas, porque algunas de ellas es más lo que estorban que lo que ayuda. O sea, en algún análisis posiblemente se parecía que iban a ayudar y en otras no. Lo mismo pasa aquí en el Boulevard Juan Pablo II. En Miraflores pasa lo otro, que el paso por bajo, en el caso de las que tienen ese nivel, por bajo es excelente, pero solo al salir se retorna al tráfico. Y las callecitas que dejan a los lados de esas rotondas solo provocan más congestionamiento. Son tan angostas que no resuelven. En la entrada ahí a la colonia Luarque, una rotonda tan enorme y con un tráfico tan pesado que repetimos, atrasa porque ahí mismo también está una estación de buses y ni la alcaldía, y tránsito es mucho pedirle, ¿va? El tránsito menos. La alcaldía no lo mira, menos tránsito. Entonces, ojalá que le presten atención porque este es un dolor de cabeza fatal. Por lo menos en esta capital sabemos que son puntos tan claros. Son puntos tan claros, aquí no hay que perderse, aquí ni siquiera hay que dar reporte de tráfico porque solo hay como 4 calles. Si va para el sur, o se va por el anillo periférico o se va por el Boulevard Comunidad Económica Europea. No busque más, no hay. Y es ahí donde tienen que buscar la solución, es ahí donde debe estar agilizándose el tráfico. Y el Boulevard Fuerzas Armadas para la gente que viene del norte, que viene entrando del norte, que va al centro, se encuentra con otro caos peor, increíble, increíble lo que la gente vive. La salida a Valle de Ángeles, obviamente hay una obra en construcción. Bueno, dejo eso ahí, pero solo para llamado, para ver en qué momento se reactiva la policía de tránsito en nuestro país, que realmente está en una tremenda deuda con la población. Entre la temática actual, óigalo bien, no le prestamos mucha atención. Fuera de todos los problemas que ya tenemos políticos, está esto de los bienes incautados, que salió del control del Ministerio Público y entiendo que ahora lo tiene en Casa Presidencial. Y se está hablando mucho de esos bienes incautados, qué tipo de controles se llevan. Imagine usted cuando van y entran a una casa, hacen posesión de una casa, le van a intervenir su casa, como todos lo sabemos, no me estoy inventando nada que ningún hondureño lo sepa o nadie en el mundo. Usted en su casa deja cuántas cosas por ahí. Te va en su casa, no solo es que ver los muebles que está arreglado, el televisor grande que está por ahí, no, son todas las cositas pequeñas. Usted en su casa puede sacarse la billetera, deja un dinero por acá, deja un reloj, las mujeres pueden dejar, ¿qué? Sus aritos, una cadena de oro, cuántas cosas pueden dejar por ahí. Cuando ingresan, ¿quién tiene control de todo eso? Ese montón de cositas que tienen en la casa, ¿va? ¿Quién no tiene en su casa algo que por la confianza, por lo que sea, nadie le va a robar en su casa? Eso asume usted, pues. ¿Cuántas cositas? De eso nadie controla. Y la otra es los grandes bienes. ¿Dónde van a parar? Ese es el gran dilema que están tirando ahora. ¿A dónde van a parar? Hace mucho tiempo se viene con esta duda de los bienes incautados. En el caso de la familia Rosenthal ha pasado cosas fatales con el ganado y con otras cosas. ¿A dónde han ido a parar todos estos bienes? ¿O bajo qué justificación algunos de ellos se han perdido? Fuera, fuera de que muchos de estos bienes que son rematados o subastados, no sé si los subastan hoy en día, los juicios están pendientes, no han terminado. Y no es posible que le vayan a incautar a usted su vivienda, su propiedad, y que la vendan, cuando el juicio no ha terminado. ¿Qué tal si usted sale inocente? Tiene que devolverle el bien, tiene que devolvérselo, pero no, eso no lo estamos viendo en Honduras. Y el asunto es que mezclamos política y otros aspectos como me cae mal,
como me cae mal ese tipo, está bueno que le pase. Esos son conceptos que se manejan en Honduras. Ah, está bueno que le pase ese viejo. Se dicen tantas cosas que son nefastas, porque todos los seres humanos en la vida, hay gente que le caemos mal por caerle sin tratarnos y hay gente a la que le caemos bien sin siquiera tratarnos. Y nos pasa igual. Hay gente que uno no sabe por qué le cae mal a alguien. Nunca la ha tratado y no sabe por qué. Siente como un desprecio para la persona, no la quiere tratar. A veces tratarla y después cuando las trata se da cuenta que había cometido un gran error. Son las cosas del ser humano. Pero voy a hablar de esto y demás, de lo que ha pasado con la Maxi. Lo de la Maxi, vámonos más allá del pleito y así como lo quieren llevar. Quieren quedarse encasquetados en el país entre diferencias entre el señor Almagro, secretario general de la OEA, y don Juan Jiménez Mayor, que era el vocero de la Maxi. Ahí se está llevando, como que fuera un pleito entre ellos dos. Hay cosas más profundas, reacciones que hemos escuchado donde hoy el malo de la película, el malo era el señor Jiménez Mayor. Increíble, sí que ellos vinieron para combatir la corrupción, pero ¿por qué? Algunos dicen, es que se sobrelimitan, se sobrepasaron, hicieron esto, exhiben gente, pero ¿por qué están aquí? Nunca perdamos eso. Están aquí porque la institucionalidad en Honduras jamás ha funcionado, porque el Ministerio Público no ha funcionado. Le puede caer a cualquier pelado, le puede caer a cualquiera que no tenga un nombre poderoso, que no esté con esas influencias políticas, a cualquier ciudadano. Siempre he dicho, si van a intervenir un ministerio, una oficina, no agarran al ministro, al administrador. O sea, el empleado de tercera y cuarta categoría es el pagano. A ese se lo llevan, a ese es el que exhiben. El ministro jamás. Y con esto que denunció la Maxi, la red de diputados, así la bautizaron como la red de diputados, en un momento fue un desprecio. Y no estoy diciendo si eran culpables o no, pero hasta el accionar de los jueces fue bastante sospechosa. La defensa que se hizo para el Congreso fue realmente sospechosa, cuando debe ser abierto, porque se ha denunciado por años el uso de fondos que se hace en el Congreso de la República con el argumento de ayudar a comunidades, que son dineros que sirven para promocionarse. El fondo departamental, los subsidios que manejan los diputados no es otra que un financiamiento de sus campañas políticas para que vaya a las comunidades a regalar dinero, a hacer otras cosas, para que le den el voto. Qué vergüenza, qué pena. Y que exista gente que defienda eso es todavía más vergonzoso. No es posible que se financien las campañas políticas de los diputados, incluyendo el presidente del Congreso, llámese hoy o llámese ayer como se llamaba, no importa, estamos hablando de la institución, pero que se van a promocionar con dinero del pueblo. Dense en cuenta que hoy en Honduras, si van a ver en Choluteca, ¿cómo se llaman los bulevares? Uno se llama Juan Orlando y el otro se llama Mauricio Oliva. Otro puente aquí se llama Ricardo Álvarez, por citar. Habían escuelas Pineda Ponce, pero ¿quién de estos señores es prócer? Pero ¿quién de estos señores es un prócer en el país para bautizarlos con el nombre? Pero ¿de quién de estos señores salió el dinero de su propia bolsa como para ganarse el derecho a bautizar un puente, una carretera, un bulevar con su nombre? Porque si yo soy un hombre adinerado y financio que, digo, que se construye esta calle, estoy pidiendo y aquí están destino 4 o 5 millones, hombre, por honor, la gente puede decir un agradecimiento, este tipo puso dinero, este tipo fue el que motivó y aportó, pero son políticos que los tratamos como próceres, le financiamos y la gente bruta todavía dice, gracias al diputado fulano, ¿cuál si no es dinero de él? Es dinero del pueblo. Pues esos hechos que denunció la Maxi, era necesario investigarlo, no descalificar al señor Jiménez Mayor, que repito, si llegaron aquí fue porque la institucionalidad del país no funciona. Siempre se ha dicho que en Honduras hay un morbo de gente que quiere ver un presidente preso, pero no es que esté un presidente, si ningún presidente robó en el país, cometió ningún acto, pues que ningún presidente vaya a la cárcel. Pero entre tantos casos de corrupción en todos los gobiernos, ¿cómo es posible que los peces denominados gordos, como se le llama, no aparezca ninguno? Solo en Honduras, solo en Honduras. Aparte de eso, que también aquí en el país se ha minimizado y casi se ignora el señalamiento que hizo el señor Jiménez Mayor cuando dijo, hay que preguntarse qué papel hizo o jugó el señor Arturo Corrales
así lo dijo claramente. Hay que preguntarse qué papel jugó el señor Arturo Corrales. ¿Qué dijo con eso? Dice mucho. Le hizo clavo, fue a Washington. ¿Qué le estorbaba? ¿Tuvo alguna intervención? Y las otras especulaciones que se dan, porque son especulaciones o hipótesis, el hecho de que el señor Almagro por reelegirse podría llegar a acuerdos de alguna naturaleza, hipótesis que se dan. Hoy reflexiono sobre estos temas con el abogado René Adán Tomé. Él fue fiscal de la defensa de la Constitución, ahora está en su actividad muy privada en los tribunales de la República. Abogado, gracias por atenderme la invitación aquí a Doble Vía para que reflexionemos sobre todo esto que no es nuevo para usted ni para ningún hondureño. Muchas gracias, buenas tardes a su auditorio. Es un honor para mí estar en este programa. Yo sé el prestigio que tiene tanto esta casa de radio como el programa y estoy muy honrado de haber sido invitado y de estar acá. Espero poder evacuar todas las consultas y todas las expectativas que pueda tener el pueblo en cuanto a nuestra participación en este programa. Así que me siento muy honrado de estar aquí en su programa. Muchas gracias. Y antes de entrar en materia, le pregunto, ¿usted no anda en relajo, no se anda postulando en esos líos que se tienen en el Colegio de Abogados de Honduras? Porque en el Colegio de Abogados, cada vez que van a elecciones, comienza una serie de enfrentamientos a nivel político y se involucra la política del país con la del Colegio de Abogados. ¿No está usted en ese juego, abogado? No, fíjese que por estos momentos no estamos participando más que en ir a ejercer nuestro voto cuando toque. Es lamentable que un colegio profesional universitario tan importante para la sociedad y en estos momentos que estamos viviendo en Honduras, que se diluyan en situaciones tan pequeñas, tan internas y los problemas graves no se estén ventilando, en donde deberían de haber pronunciamientos claros del colegio para diferentes temas como los que usted ha mencionado esta tarde, y no vemos esas participaciones y cuando se hace particularmente por el titular de la junta directiva, en donde él lo que hace es exteriorizar sus opiniones personales y no del gremio. Pero el pueblo estaría muy interesado en saber la posición del gremio como tal, tanto de toda la junta directiva como de la asamblea, pero no estamos viendo eso en el Colegio de Abogados y estamos con la esperanza de que pronto eso pueda cambiar. Siempre se ha dicho que hay una candidatura histórica en el Colegio de Abogados, no estoy personalizando, estoy hablando en general, que siempre la va a promocionar el gobierno de turno. ¿Por qué razón? Sí ha ocurrido eso. Tradicionalmente, como en todo el país, ha ocurrido que han habido dos corrientes políticas a nivel nacional, el Partido Nacional y el Partido Liberal, y eso se ha traspolado en todas las esferas de la sociedad, en las universidades, en los gremios empresariales y pues no es la excepción los gremios profesionales. Y en el Colegio de Abogados existen dos corrientes principales, las más reconocidas, que es el Frente Patria y Justicia, que se identifica con el Partido Nacional, y el Frente Independiente con el Partido Liberal. Eso, pues, es... Perdóneme que lo interrumpa. ¿Y qué voy a interpretar con eso? Un frente con el Partido Nacional y otro con el Partido Liberal. Dependiendo de quién esté, defiende los intereses Eso ha ocurrido que cuando el partido en el poder es uno, ese mismo frente es el que está en el Colegio de Abogados gobernando. ¿Para defender los intereses o para hacer comparsa de algo? Pues nosotros lo vemos así como pensando lo mejor es que ese partido que está en el poder de la nación, sus afiliados dentro del gremio son los que están en los puestos de gobierno, tanto a nivel del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo, y entonces ellos son los que acuden a las elecciones y la participación, porque de 20,000 aproximadamente de miembros que somos del Colegio de Abogados, las decisiones se adoptan por una minoría de tal vez unos 500, unos 3,000 miembros. Entonces el partido que esté en el poder hace influencia para que su frente en el colegio sea el que esté en el control, y de esa manera hoy que el gremio tiene que participar en muchas elecciones importantes de la nación, como la elección del fiscal general, como la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entonces ese es un miembro que está en una junta proponente o en una junta nominadora,
en donde el partido que está en el poder trata de hacer influencia, ya que en el Congreso Nacional no tienen toda la libertad que tenían antes de ellos hacer las postulaciones. Hoy hay unas juntas y unas comisiones que son las que hacen las postulaciones, y el miembro del Colegio de Abogados desde ya ahí empiezan a hacer influencia para que los candidatos que lleguen al Congreso en las nóminas o en las planillas sean los que ellos les conviene para seguir controlando el poder. Es que estoy utilizando la palabra comparsa, porque cuando se es así, cuando un partido utiliza un colegio para promocionar a alguien para un puesto, pongamos en este caso el fiscal general de la República, desde ahí deja una duda. Y desde ahí un fiscal puede ir con una imagen que no sería la más adecuada, la más correcta. Colegios como el de abogados y otros gremios, podría incluir el mismo de los periodistas, para no quedarse uno atrás, deberían de ser de las opiniones que más pesan en el país. Usted fue fiscal de la Constitución. Una opinión del Colegio de Abogados basada en ley y no intereses de quién pertenece a un partido, deberían de ser cosas pesadas. Es decir, se pronunció el Colegio de Abogados, debería ser así. Pero así como relatan las cosas, parece que se van a pronunciar de acuerdo al interés del partido. Sí, y esa es la experiencia ahorita inmediata que hemos tenido con esto de la reelección, que es un tema grave, un tema muy importante, en donde el claustro de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma se pronunció, hizo un pronunciamiento. Sin embargo, el Colegio de Abogados, como asamblea, como junta directiva, no hizo un pronunciamiento claro, sino que su presidente o nuestro presidente lo que hizo es dar su opinión, y eso ha prevalecido en el ambiente. Es una opinión que no es técnico-jurídica, que no es constitucionalista, y eso más bien afecta a la sociedad, porque la sociedad de alguna manera tiene algún respeto a esa opinión del Colegio de Abogados de Honduras, como las opiniones que se dan de parte del Colegio de Periodistas en temas como la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, porque son especialistas en estos campos. O deberían de serlo. Bueno, o deberían sí, de serlo. por supuesto, pero lo ideal es eso, que ellos deberían de dar luz, deberían de ser sal en estos temas, y vemos que se quedan demasiado cortos. Muy lamentable. Perdón, es la opinión que la gente esperaría. En algún momento de la historia la gente esperaba cómo se pronunciaba la universidad en temas del país. Cuando se pronunciaba la universidad era algo que tenía peso en Honduras. Hoy se pronuncia un gremio y la gente mide quién es su presidente, de cuál es la afiliación política y el interés que juega. Eso es vergonzoso para los colegios. Me disculpa, en el caso de los abogados es vergonzoso que definitivamente, y muchos buenos profesionales del derecho, muchos buenos abogados reconocemos esa situación y nos da vergüenza, pero es algo que ha venido dándose paulatinamente en la sociedad hondureña, y no solo en el gremio de los abogados, el de los periodistas, el de los médicos, el de los ingenieros civiles. Es algo que ha venido avanzando en la sociedad a extremos de llegar al nivel de corrupción que estamos hoy, y que es un tema grave también que hay que abordar, en donde todas las instituciones han sido tocadas, todas las instituciones han sido influidas por este flagelo, y no hallamos cómo defendernos de este flagelo, y al final todo va a dar a corrupción, al final todo va a dar a corrupción en todos los niveles. Y vamos con esto, el tema corrupción, la Maxi, la falta de institucionalidad en el país. Antes permítame, gracias a la persona que nos escribe desde Lloro, desde Victoria Lloro, gracias por sintonizarnos siempre y estar pendientes del programa. Otra persona que nos escribe dice, la rotonda dan agilidad, se ponen a poner túmulos en la rotonda, en el caso de Banca Atlántida, lo que estorba es que se ponen a dar vía en la rotonda, dice la persona aquí, se ponen a dar vía. Hablando de ese tema, un día voy a abordar el tema, lo que pasa es que es bastante regional. Me preguntan si los diputados pagan impuestos, qué buena pregunta, ya vamos a hablar de eso. Otra persona dice aquí, los famosos subsidios, como se le llamaba antes al fondo departamental, fue un mal parto de la democracia en Honduras. No, eso no fue de la democracia, ahí le corrijo, no fue de la democracia. Ese es de la viveza política, eso no fue de la democracia. En la democracia no se hace eso, el diputado no se hizo para obras. Y escribe aquí, le saluda la abogada Selma Estrada. Dice, excelente expositor, con principios y ética, vale la pena incentivarlo. La
abogada Muchas Silvestrada. gracias, muchas gracias. Bueno, cuénteme algo. ¿Cómo ve usted el hecho de la renuncia del señor Jiménez Mayor? ¿Qué futuro le mira a la Maxi? ¿Le da confianza? ¿Se queda usted pensando en esos pleitos internos? ¿O piensa en función de una conspiración que cada vez que se va a tocar algo fuerte en Honduras, algo pasa y las cosas se quedan como están? Esa es la impresión que tenemos muchos en Honduras. Se habló de una red de diputados, se habló de que se iba a destapar un caso y de repente este relajo y parece que todo se estanca y aquí, como dicen, los corruptos ponen fiesta en el país. ¿Cuál es la visión que usted tiene? En principio quiero mencionar que esta situación de la Maxi, de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, surge a raíz de la deficiencia que hay en el país en cuanto al funcionamiento de las instituciones. Esta misión, que el pueblo lo que clamaba con el movimiento de las antorchas, era una comisión de las Naciones Unidas, porque es la que está en Guatemala y es la que se ha visto que ha funcionado y ha dado buenos resultados, ha desafiado el poder y la autoridad en Guatemala a extremos que donde se encuentre la corrupción ellos llegan ahí. Nosotros en Honduras se clamaba por eso, porque los niveles de corrupción han llegado a grandes extremos en donde las mismas instituciones han sido rebasadas, en donde los mismos titulares de las instituciones, ya pueden ser a nivel de secretarios de Estado, a nivel de titulares de las instituciones autónomas o semiautónomas, no dan respuesta a la sociedad. Y ante eso, y los operadores de justicia que tampoco lo hacen, porque dentro de toda la administración pública no podemos negar la gran importancia que tiene el Tribunal Superior de Cuentas, que antes de tener una Contraloría General de la República y una Dirección de Probidad Administrativa, que eran docentes que dependían de la elección del Congreso Nacional, y que los resultados eran deficientes. Entonces se pensó en volver al Tribunal Superior de Cuentas, que era lo que había antes. Entonces volvimos para atrás con la esperanza de que este nuevo Tribunal Superior de Cuentas se le iban a equipar con todo el presupuesto necesario, con todas las autonomías, las independencias y con una legislación moderna. Se hizo todo eso, pero los resultados no se dieron. Lamentablemente para el pueblo hondureño, los resultados no se dieron. Y al día de hoy, una falencia que existe es con relación al enriquecimiento ilícito. Ese es un delito, el único delito por el cual el Ministerio Público, para poder ejercer la acción penal pública, requiere de un procedimiento en este Tribunal Superior de Cuentas. Y hemos tenido muchos informes del Tribunal Superior de Cuentas, o no llegan al Ministerio Público o llegan al Ministerio Público y no se les da trámite, de tal manera que al final sentencias condenatorias por enriquecimiento ilícito no existen en el país. Eso es increíble en un país como el nuestro, que ha sido tan señalado de corrupción. Y por otro lado, la institución del Ministerio Público, que de oficio tiene que proceder en contra de la corrupción. Que es suficiente con la noticia crímenes, es decir, la noticia que surge ya sea en los medios de comunicación, ya sea en los rumores, en la calle, donde sea, el Ministerio Público tiene que estar alerta para cazar esa información y a través de ella investigar si hay algo de cierto en esa información y si lo hay, proceder a la investigación necesaria para poder ejercer la acción penal pública mediante un requerimiento. Eso no lo estamos viendo en el Ministerio Público. Y esa fue una de las visiones que tuvo el doctor Orellana como primer fiscal general de la República en su periodo de 5 años y que no se le dio continuidad. Él trató de establecer una institución que fuera combativa en contra de la corrupción y no se logró eso. Hoy hemos tenido que recurrir a un ente internacional para que venga temporalmente, porque esa misión, como la CICIG en Guatemala, tiene que ser algo temporal, que logre combatir la corrupción al más alto nivel, para que la corrupción, si tiene que seguir existiendo como cualquier cosa dentro de la sociedad o dentro de la naturaleza humana, tiene que ser en los niveles inferiores y tiene que ser manejable. Pero como se ha desbordado y las instituciones están cooptadas y están controladas, entonces necesitamos de alguien externo que venga a ayudarnos para limpiar en la cúpula, que es ahí donde la misma cúpula no se va a limpiar. Entonces, para eso vienen estos entes que tienen que ser temporales
y una vez que se hace esa limpieza a nivel de la cúpula, entonces la nueva cúpula que surja tiene que limpiar para abajo. Lamentablemente, llegar a esos extremos es penoso, pero tenemos que encontrar una salida y esa es la salida que hemos encontrado en Honduras con la Maxi. Miren, usted lo relata tal y como es. Y aquí alguien me manda un mensaje y dice que el Tribunal Superior de Cuentas no audita, pero ni una pulpería de aldea. Y tiene toda la razón. El Tribunal Superior de Cuentas, como otras instituciones, solo son un nombre rimbombante. Usted sabe que aquí al Tribunal Superior de Cuentas hasta lo bautizaron como de cuentos. No tenemos nada. Y todo comienza desde la forma en cómo se selecciona a los funcionarios. ¿Qué está pasando con esto de elegir el nuevo fiscal de la República? ¿Cómo se elige al fiscal de la República? Bajo negociación. ¿Negociación entre políticos para qué? La gente no se pierde hoy en Honduras. La gente sabe que van a negociar juicios. O sea, alguien que defienda intereses de alguien. Esa es la imagen que tenemos en Honduras de estas instituciones que usted menciona. ¿Tiene esperanza usted en el Tribunal Superior de Cuentas? Mire, usted pregunta sobre el fiscal general y eso es muy importante. Es uno de los funcionarios que tienen competencia para investigar todos los altos funcionarios del Estado. El único alto funcionario del Estado que él no puede investigar es a sí mismo. Y ahí hay una laguna en la ley que hay que subsanar. El fiscal general no se puede investigar a sí mismo y todos los fiscales de carrera actúan por delegación de él. Así que un delegado no va a actuar contra su delegante, pero ese es un tema aparte. Lo importante acá y prioritario es que el Ministerio Público fue creado en el año 93-94, para poder combatir este flagelo de la delincuencia organizada y la corrupción, el narcotráfico. Son flagelos de la sociedad que es difícil combatir y al Ministerio Público se le dotó de todas las facultades, de todos los poderes, de todos los presupuestos y de toda la independencia necesaria de su naturaleza de la función, al extremo que el Ministerio Público es una institución profesional permanente y dice su ley orgánica y también así lo dice la Constitución, independiente de todos los poderes del Estado. Esto implica que no tenga restricciones para poder combatir la corrupción o el crimen en cualquier nivel del país. Pero ¿qué es lo que ha pasado? El Ministerio Público ya tiene sus periodos de gobierno establecidos en la ley y una secuencia de quinquenios que una vez que vencía uno, el siguiente tenía que ir a continuación. Pero se rompió esa secuencia en el año 2013. Lamentablemente, el fiscal que estaba en ese tiempo renunció por una serie de circunstancias que se originaron el 12 de diciembre del 2012. Ese fiscal no pudo concretar una investigación para poder castigar esa situación que ocurrió con la destitución de 4 magistrados. Y ese fiscal general llegó al final de sus días a tener que renunciar para dar paso a una elección de un fiscal general. Una elección que fue irregular porque esa elección solo podía ser para concluir el periodo del fiscal que había renunciado, cuyo periodo vencía en marzo del 2014. Sin embargo, el Congreso en ese momento, que fue el Congreso que había destituido a 4 magistrados, lo que hizo fue elegir un nuevo fiscal general para 5 años más, cuando no podía hacer eso. Y eso quedó ahí en la impunidad y eso va arrastrando consecuencias. No le quiero poner palabras mías a usted, pero cuando dice el Congreso eligió un fiscal para 5 años, yo le pondría el Congreso hizo una jugada política, porque ¿cómo se puede considerar eso? ¿Fue jugada política o qué? Sí, está bien claro, y esto es importante cuando uno viene a estos espacios podérselo aclarar al pueblo, porque uno entre sus amigos lo sabe, pero el pueblo allá al interior no lo sabe. Es importante. ¿Por qué? Porque el fiscal general que fue electo para 5 años fue el único magistrado de la Sala de lo Constitucional que no fue destituido. Y ese personaje tenía en ese momento una relación con el secretario del Congreso Nacional. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué a este señor se le dio un periodo de 5 años?
Y este señor, no siendo el único removido, o siendo, perdón, el único que no fue removido de la Sala de lo Constitucional, lo eligen para 5 años y entonces él empieza un periodo que altera la ley del Ministerio Público y altera la Constitución de la República, y eso ya todo el mundo se le olvidó y ahora hay que elegir un nuevo fiscal en un periodo que está a distiempo. El 1 de septiembre marcó él una secuencia de periodo que no era la del Ministerio Público, porque la del Ministerio Público era los 8 de marzo de cada 5 años. Nunca pasó a ser legal eso entonces. Bueno. Nunca pasó a ser legal. Y ese vicio de inconstitucionalidad ahí está latente. Pero como es el mismo Ministerio Público el que tiene que ejercer esa acción ante la Sala de lo Constitucional y los involucrados eran los mismos magistrados de la Sala de lo Constitucional que toleraron esa irregularidad y la seguimos arrastrando. Hoy vamos a elegir a un fiscal general para un periodo a partir del 1 de septiembre del 18 hasta el 1 de septiembre del 23. Entonces, y estamos arrastrando el vicio, no se ha corregido. Es ahí cuando la institucionalidad llegamos a la conclusión de que no funciona. ¿Cuál sería el ente que tendría que poner orden, decir esto no procede? Eso es, lo que usted está relatando, eso es como que al señor Roberto Micheletti le hubieran dado más tiempo. Él solo llegó para concluir el periodo del presidente Zelaya. Exactamente. Pero se imaginan ustedes que eso pasó con el fiscal, que hubieran dicho se elige por 5 años. O 4 años y 6 meses que está ahí en el poder. Y lo interesante es que ya habían ocurrido 2 eventos anteriores dentro del mismo Ministerio Público, porque si usted no olvida, y el pueblo en general, que el fiscal general Ovidio Navarro, en su momento, él también renunció. Correcto. Fue el primer fiscal que renunció. Y cuando él renunció, el que fue electo para terminar su periodo fue electo para solo ese tiempo. Es decir, que el periodo de los 5 años de Ovidio Navarro lo terminó el fiscal que lo sucedió. Y entonces hoy ocurrió lo mismo con el abogado Rubí, que él renuncia antes de terminar su periodo y el que eligen no lo eligen para terminar el periodo, sino para un periodo nuevo. Y eso no puede permitirse. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por intereses de quién? Porque la persona que eligieron no era independiente, eso está claro, es evidente. Él era el novio de la hija del secretario del Congreso, que hoy es la esposa, que hoy ella fue nombrada posteriormente como miembro del Consejo Directivo del Banco Central, que salió en los medios de comunicación. Es decir, que la relación es evidente y es pública, pero nos queremos hacer los locos o vemos que no podemos hacer nada y al final lo tenemos que tolerar y decimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿no? Ese es el conflicto de intereses. Y usted pregunta, tan bueno, evidente que nadie corrige. Nadie corrige y hay que quedarse callado. Yo no me voy a quedar callado y he estado tratando de hacer público todo esto. Pero entonces usted me pregunta, ¿y quién puede corregir esto? Ajá, esa es la pregunta. ¿A Sí. quién le corresponde corregir eso sin temor, enfrentando a quien tenga que enfrentar por decir, esto no es legal? Esto Usted no escucha en las calles decir, solo el pueblo salva al pueblo. Esa es una frase que se escucha por las calles. Y eso es cierto. Pero en un pueblo organizado, no Sí, politizado. pero cuando yo digo es cierto, me refiero a que los que pueden corregir esto son los representantes del pueblo. Son los famosos diputados. Ellos son los llamados. Y ellos son los que crean el problema. Ellos son los llamados a resolverlo, pero ahí usted tiene la realidad de Honduras. La realidad contradice lo que debe de ser. Y eso es triste, porque los diputados son los representantes del pueblo, son los padres de la patria, son los que deben de creer en la Constitución, defender la Constitución, porque toda su actividad solo tiene límite en la Constitución. El Congreso Nacional solo tiene límite en la Constitución y toda su actividad legislativa solo está limitada por la Constitución. De tal manera que ellos son los que pueden corregir esto, pero tenemos una triste realidad, que hoy hablamos o se habla de una red de diputados, cuando los padres de la patria están involucrados en un acto de corrupción increíble, inmenso.
Y el año pasado el diputado Redondo presentó una denuncia que él denominó como el robo parlamentario del siglo, que todavía eso no tiene publicidad. Se denunciaron que el 20 de enero del 2014 se aprobó por parte del Congreso Nacional 67 decretos en un solo día. Y de los 67 decretos se aprobaron 100 contratos. Y de esos contratos que se aprobaron, 25 contratos fueron de energía en Choluteca y por 50 años. Todo eso no trasciende, pero eso tenemos que hacerlo trascender, que el pueblo sepa cómo le están robando al pueblo. Entonces, ¿cómo corregimos esto? ¿Cómo lo corregimos? El pueblo tiene que presionar al Congreso y el Congreso tiene que empezar a resolver esto. Les quiero contar, y me va a disculpar, abogado, tengo que decirlo. El abogado, si tiene una afiliación política, ¿de cuál es? ¿De quién es, abogado? Dígalo. Yo he militado en el Partido Nacional, me siento muy orgulloso de eso. Quería que escucharan eso. ¿Por qué razón? Por la crítica que él está haciendo. Y cualquiera puede pensar como son, que es alguien de la resistencia, que es alguien, un liberal resentido, que es alguien de libre, porque aquí todo aquel que se atreve a hacer un señalamiento resulta ser enemigo del status quo. Así lo toma en Honduras. Y es una persona correcta, es un nacionalista, no es una persona que anda militando ni anda en cosas que... Siempre he sido nacionalista, mi papá es nacionalista, mi mamá es nacionalista, todos mis hermanos, todos somos nacionalistas y nos sentimos orgullosos. Lamentablemente estamos sufriendo una realidad en Honduras que nos da vergüenza, pero eso no es la institución política, son las personas que asaltan las instituciones y abusan y hacen ver a la institución como en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional es una institución muy importante para la sociedad hondureña, pero las personas que se han elegido han actuado mal y eso genera una mala imagen, un repudio para los diputados, pero los diputados son importantes y son buenos para la sociedad hondureña. Bueno, le decía, abogado, ¿cómo se podría poner orden en esto que no veo por dónde? Solo quiero saludar aquí, gracias a Mario Roberto Viera, que nos escucha en Nueva Orleans, nos reporta aquí, a Mariano Guzmán, que nos dice, se me escapa dónde está, también está Edwin Turcios, dice que está en Indianápolis, desde Canadá, también nos saluda, ¿quién dice aquí? Saludos, los escucho en Canadá, no llegó al nombre, no llegó al nombre aquí, bueno. Pero gracias a todos. No puedo leer todos los mensajes porque me pierdo del programa y se me va hasta la idea de lo que quiero plantear aquí. Abogado, ¿cómo se pone orden en todo esto? Yo lo he dicho aquí antes de las elecciones y lo vuelvo a repetir. ¿Por qué era importante que la gente votara dándole independencia al Congreso? Siempre dije, no importa quién gane, lo peor que le puede pasar a Honduras es la concentración de poder. Está visto en todas partes del mundo. La concentración de poder no es buena. Elegir un fiscal al tamaño y gusto de un partido político es lo peor que le puede pasar al país. Se tiene que buscar un profesional en el sentido amplio de la palabra, que no tenga intereses, que se lleve, que le digan, votemos por este porque se mira el más correcto, que le tengan miedo, no que le tengan confianza. Es decir, este es de confianza, aquí no va a pasar nada, es amigo mío. Porque parece que en el país todo se arregla de esa forma. ¿Quién es de mi confianza? Y si sos de mi confianza, entonces vas a estar ahí para hacer con los hasta donde la ley lo permita. O la ampliamos, porque la ley en Honduras es bastante permeable cuando los intereses se ponen por encima. ¿No es así, Aguado? Sí, en efecto, y mire, aquí tengo que mencionar esto en relación a lo que ha acontecido con lo que se ha llamado el pacto de impunidad. Esta situación en donde los diputados han utilizado esta herramienta, que es el presupuesto general de ingresos y egresos de la República, en donde se aprueba cada año lo que va a ser los ingresos y los egresos de la República, del gobierno nacional, y dentro de ese presupuesto hay unas disposiciones generales. Y en esas disposiciones generales que son anuales, que son para el presupuesto que se va a ejecutar ese año, se establecen reformas para leyes que son permanentes e indefinidas, como es la propia ley orgánica del presupuesto, que es una ley indefinida. Y dentro de estas disposiciones generales del presupuesto se intenta reformar una disposición con el propósito de que el Ministerio Público no pueda investigar ni perseguir la responsabilidad penal
que es un mandato de la Constitución para el Ministerio Público, porque hay involucrados diputados o miembros del Congreso Nacional. Eso es terrible porque todo el mundo lo ha visto en blanco y negro. Eso no es que hay que estudiar mucho el caso para saber que con esa reforma que planteó el Congreso Nacional está intentando de que el Ministerio Público no pueda perseguir a los diputados que ya han sido señalados. Dilatar, darle largas al asunto. Y ese es el punto. Correcto, con un procedimiento que ya el Tribunal Superior de Cuentas debe de hacerlo, pero eso es para perseguir el delito de enriquecimiento ilícito. Pero aquí ya estamos hablando de otros delitos en donde el Tribunal Superior de Cuentas no tiene que ver, como son el delito de malversación de caudales públicos o el delito de abuso de autoridad, en donde el Tribunal Superior de Cuentas va a investigar y va a dar un finiquito al final si la persona está exenta de responsabilidad penal, cuando no tienen capacidades constitucionales para hacer eso. Y es lo que el Congreso está haciendo, y eso es lo que ha provocado los recursos de inconstitucionalidad contra esa reforma. Recursos que tienen que ser interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia porque es el único órgano competente para conocer de esa garantía constitucional. Pero esa garantía tiene plazos establecidos en la Ley sobre Justicia Constitucional. O sea, es un tema grave para Honduras y vemos que se presentan las acciones tanto de particulares como del mismo Ministerio Público ante ese Tribunal Supremo, y pasan los días y ni siquiera hay un auto de admisión a trámite de los recursos, lo cual debe de ocurrir al día siguiente hábil, y no ha ocurrido todavía y no hay explicación. Entonces, otros recursos que este servidor suyo presentó en el pasado, por ejemplo, el 27 de julio del año pasado, un recurso de inconstitucionalidad contra la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, un tema muy importante en aquel momento. La Corte no le dio trámite, simplemente porque ellos no le quieren dar trámite, y como contra ellos no se puede hacer nada, sin embargo, la responsabilidad penal sí se puede perseguir en contra de ellos. Presentamos la denuncia criminal ante el Ministerio Público para que investigara a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que ellos tienen que responder criminalmente. Tampoco le dieron trámite en el Ministerio Público. Todo eso está documentado. Sí, quiero interrumpirlo ahí porque nuestros oyentes en Honduras y en todo el mundo están escuchando el relato de un profesional del derecho que fue fiscal de defensa de la Constitución, que nos relata aquí cuántos recursos, en el caso con el Tribunal Superior de Cuentas, acciones que se dieron y que no procedieron. Eso es lo que ha pasado en Honduras. Todo recurso que se presentó previo a las elecciones, posterior a las elecciones, ninguno pegó. Hay una coincidencia que ninguno, o todos son malos abogados, me va a disculpar, o todos ustedes han sido malos abogados, no saben lo que están haciendo, o el sistema conspira, o aquí no pega nada que atente contra el status quo. Pareciera eso, que aquí no va a pegar nada que pueda debilitar al poder. Y todavía más interesante es no solo que no pegaron, sino que no se resolvieron, porque al final uno puede estar equivocado en lo que plantea en un recurso. Y si el tribunal resuelve declarar sin lugar el recurso que uno ha planteado y fundamenta, motiva adecuadamente su resolución, uno tiene que aceptarla. Pero lo grave es que ni siquiera le resuelvan, que ni siquiera le contesten, violándole su derecho de petición. Eso es lo grave. En algún momento dijeron, todas las que presentaron quedaron desechadas. En algún momento tiraron como en combo que no había aceptado ninguna. Eso ocurrió en el Tribunal Supremo Electoral. Todos los recursos que presentamos ahí, porque yo presenté uno para alegar de que la elección era inconstitucional y era ilegal, todos se rechazaron con una resolución modelo para todos los argumentos que eran diferentes por cada recurso. Solo había que cambiar el nombre. Solo le cambiaban el nombre del... Ya estaba hecha la alegación. Y eso es grave, eso es terrible, porque estamos hablando de un Tribunal Supremo Electoral, o sea, a nivel supremo, como la Corte Suprema de Justicia, cuando no resuelve los amparos. Con la inscripción del candidato del Partido Nacional ocurrida el 24 de noviembre del 2016, se impugnó eso. Y al final fue a dar la impugnación a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso de amparo presentado el 27 de enero del 2017. Y ese recurso de amparo al día de hoy no ha sido resuelto, se engaveta, y una vez que pase el tiempo, entonces
se deja en el olvido y de esa manera se cree que se resuelve el problema y el problema no está resuelto porque ahí hay violación de derechos humanos. Ahora, en Honduras no hay, solo permítame, hay muchas felicitaciones, muchos saludos, gracias a toda la gente que nos sintoniza. Alguien está así enojado, nos escribe, nos identifica, nos escribe del 31 75 16 64, dice: Rodolfo Colindres, ¿qué de bueno has hecho? Has hecho por los pies, solo hablas papadas, me dice aquí la persona. ¿Y sabe qué puedo hacer yo? Hablar. Yo no soy funcionario, yo no soy un fiscal, yo no soy diputado, yo soy un periodista y mi papel aquí es hablar. Mi pregunta para usted es: ¿y a usted qué le molesta? ¿Qué es lo que usted está defendiendo? ¿Por qué está tan molesto? ¿Sabe qué he hecho yo? Decir las cosas aquí sin temor. Decir las cosas sin temor. Eso es lo que hago y ese es mi trabajo como periodista. No puedo agarrar un fusil, no puedo ir a emitir un fallo porque no soy juez. No, le contesto, ¿verdad? Y me pregunto: ¿por qué está molesto usted? ¿Qué es lo que le molesta? Aquí está el abogado René Adán Tomé, exfiscal de la Defensa de la Constitución, que nos ha relatado una serie de hechos y ninguno procede. Si eso a usted le parece que no es anormal, no sé en qué mundo vive. Solo para responderle ampliamente. Gracias a una persona que nos escribe desde Barcelona, dice: les escucho y me da lástima que traten así a mi país. Soy Ligia Hernández, Dios libre mi Honduras de tanta lacra. Saludos, abogado Tomé, por ilustrarnos tanto, dice la persona que nos escribe aquí, Ligia desde Barcelona. Así es que, bueno, gracias a todos por sintonizarnos. Le decía, abogado, entonces, en todo esto, si ninguno de estos hechos prescribe en Honduras, es una utopía decir que en algún momento algo va a proceder? Porque todos los movimientos que están dando, hasta para elegir al fiscal y la forma como se va, el vocero de la Máxima nos hace ver que aquí se está creando esa red de impunidad que estaba hablando el señor Jiménez Mayor. Pareciera que se fortalece esa red de impunidad. Sí, y uno podría caer en desesperanza, uno podría caer en pesimismo, en ponerse demasiado triste, pero no, no, porque solo es de ver la historia. En la historia está marcada cómo en cada momento han caído esos cuadros en donde todo se controla y en donde las libertades se oprimen. En la historia hay tantos imperios que hay: el imperio romano, en Egipto, en Grecia, en Alemania, en Francia con la Revolución Francesa. Todo eso cae. Hay un momento, y aquí cerquita en nuestro patio, lo que ha pasado con las dictaduras, con Carillas aquí en Honduras, con Somoza en Nicaragua, todas caen y en su momento fueron superpoderosas, que uno en ese momento presente pudo haber pensado: esto nunca va a caer, pero cayeron, esa es la historia. Y lo que estamos viviendo hoy tiene que caer, va a cambiar. Si va a ser hoy o mañana no sabemos, pero eso tiene que cambiar y tenemos que esperanzarnos en eso, en la historia. Para eso sirve la historia, para ver que esto va a cambiar. Por El eterno punto, que parezca, abogado, si no, miremos lo que pasó en Túnez, todos los países árabes, en Túnez, en Egipto, todo lo que pasó, los grandes dictadores, y de la forma tan grotesca como cayeron, han pagado con creces. sí, y uno quisiera que por lo menos las vidas que se pierden en estos procesos no se tengan que perder hoy día, y que la gente que gobierna vea esta situación, que no lleven al pueblo a ese extremo de que tengan que ofrendar de sus hijos para que cambie la situación. Cuando los gobernantes, vemos un ejemplo muy bueno, loable, que pasó en Paraguay, cuando el presidente del Paraguay intentó reelegirse y le metieron fuego al Congreso Nacional y él pues tuvo que declinar, él renunció a la posibilidad de reelegirse, y ese evento del pueblo provocó eso. Gracias a Dios solo fueron bienes materiales que se destruyeron y no vidas. Aquí Pero la madurez de ese hombre, ver esa revuelta que se le hizo, ver el rechazo, porque ya estaban reformando la Constitución también. Correcto, es lo mismo que se ha hecho. Es que hoy en día... Es el cáncer, sí, es el cáncer latinoamericano. Hoy en día no es como antes, que era con las armas directamente. Sí. Hoy se busca el mecanismo de modificar las normas, las reglas, las leyes, a través de, ya sea del mismo Congreso Nacional o el Poder Legislativo, o a través de la Corte Suprema de Justicia. Y se ha intentado en las dos maneras.
en todos los países, tanto en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua. Aquí estamos siguiendo el modelo copiado al carbón de Nicaragua, con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. En Nicaragua se intentó en la Asamblea Legislativa, no se logró en la Asamblea Legislativa. Y luego se fueron por el camino de la Corte Suprema de Justicia mediante un amparo. Ahí no fue un recurso de inconstitucionalidad, sino un recurso de amparo. Y de ese recurso de amparo no lo resolvieron los magistrados propietarios, sino que llamaron a los suplentes, o sea que llegaron al extremo máximo hasta obtener lo que ellos querían. Y así puede ver cómo la situación en Nicaragua se mantiene. Y bueno, aquí ha pasado, cada vez que hay una ley que es media complicada, para eso están los suplentes. Cuando el titular no se quiere complicar, para eso están los suplentes. Para eso han servido los diputados suplentes en Honduras. Sí, es lamentable. Y ese no es el espíritu de la ley. Para un papel muy sucio, muy oscuro, en la mayoría de los casos. En temas torales aparece un diputado suplente o aparece un diputado gris. ¿Han visto en Honduras? Aparece un diputado que es gris completamente, que nunca lo escucharon mencionar, nunca apareció, no se sabe ni de dónde es, y de repente aparece con una ley toral, donde él es el único que no la defiende. Otros hablan por él. Solo es un pobre títere. Eso se ha visto en Honduras. ¿Por qué va a ser pecado decir eso? Aquí hay un montón de títeres. Lo hemos visto. Presentar una ley y la defienden los de siempre. Los que usted no tiene dudas de que andan ocultando algo. Esa es la realidad de Honduras. Y al contrario, en vez de ser negativo decirlo, más bien es positivo, porque ayuda a generar conciencia. Porque todo esto, al final, yo decía que son los diputados, pero al final son los ciudadanos. Somos los ciudadanos los que tenemos que actuar. Pero el ciudadano no tiene la información completa, no tiene acceso a todo lo que está pasando en el país. Y ahí es donde estos programas ayudan para que el ciudadano pueda tomar conciencia. Muy bien. Aguado, le interrumpí y disculpe, pero es que usted dice, el ciudadano es el que debe tomar conciencia. Yo estoy convencido en la red social, lo miramos, lo veo en la radio, lo veo en la gente que me escribe a mí, particularmente en la página, lo veo en los mensajes de WhatsApp, lo veo en todas partes. La gente sí está clara de lo que pasa en Honduras. Está muy clara. Lamentablemente no hay un liderazgo porque se deja todo en manos de un político. O sea, mucha gente espera que quienes reaccionen y encabecen una marcha ante algo normal, o sea, Salvador Narrala, o sea, el expresidente Zelaya. Desde ahí se politiza. La lucha esta de las antorchas que se dio comenzó con un espíritu muy independiente, pero se marchitó. Creo que la ventaja que tiene toda la corrupción y la red de impunidad en Honduras es precisamente eso, la carencia de un liderazgo que debería estar donde, a mi juicio, en un movimiento obrero que no existe, un movimiento obrero casi cómplice. ¿A dónde ha visto un movimiento obrero en nuestro país encabezando una lucha por el pueblo, por la institucionalidad? No sé dónde puede encontrar un líder del pueblo para poder reivindicar los derechos que tiene el mismo pueblo. Sí, es que el liderazgo tanto es natural, es nato, como también se va formando. Eso es importante y el liderazgo no debe estar dependiendo solo sobre lo natural, sino que en las sociedades debe de irse forjando los líderes. Pero la corrupción también trabaja en sentido contrario con eso. La corrupción va cooptando todos los lugares, la educación misma, para que eso no se vaya dando y la sociedad va cojeando y así va avanzando y tratando de superar esa situación, pero no lo logra porque la corrupción está trabajando. La corrupción trabaja más rápido que lo que trabaja la cultura, la educación. Y eso entonces nos lleva a cuadros donde se pierde la esperanza, se cree que no hay salida, pero claro que hay salida y va a haber salida, Honduras va a salir y hay nuevos líderes que van surgiendo. Pero lamentablemente la corrupción opaca todo, nos ha cooptado en todos los niveles. Si se pudiera computar cuánto es lo que se pierde en corrupción, se va a ver que del presupuesto de Honduras se va más del 50% en corrupción. Bueno, si yo le hablo solo de esa denuncia del robo parlamentario del siglo que se presentó el 22 de noviembre del año pasado, previo a las elecciones, hay 25 contratos de energía en Choluteca por 50 años, aprobados un solo día, el 20 de enero del 2014. Mire, eso alguien tiene que investigarlo, nadie lo investiga. ¿Cómo es posible eso? En el Congreso. En el Congreso Nacional. Y un día en donde el Congreso ya no podía sesionar. En ese día
que el Congreso ya no podía sesionar, además de todos esos contratos, se eligió al Tribunal Supremo Electoral. Ese día se eligió al Procurador General de la República, que hoy en día estamos sin Procurador General de la República y nadie dice nada, porque la elección del Procurador siempre ha sido el 25 de enero de cada cuatrienio, pero en el periodo anterior se eligió el 20 de enero, porque la que estaba de Procuradora renunció para irse a otro cargo, y con esa renuncia entonces se adelantó la elección del Procurador y se eligió el 20 de enero del 2014. Entonces, hay más elecciones. También se reformó la ley electoral ese mismo día para posponer las elecciones primarias del 2016 al 2017 y que el que estaba de turno en la presidencia de la República tuviera más tiempo para él poder trabajar su campaña. O sea, todo esto es importante que el pueblo lo escuche y estamos aquí para poderlo explicar. Bueno, ya más claro, si el que no entiende esa explicación tan amplia de hechos reales, que solo tienen que irse a la historia, a buscar publicaciones donde mejor les parezca, si alguien así no lo cree, no sé en qué país puede vivir. Voy a finalizar, se me fue el tiempo. Alguien nos escribe aquí, buenas tardes, estoy de acuerdo que la reelección es ilegal. ¿Qué hubiera pasado si los demás partidos no se presentaban a elecciones por considerarla ilegal? Varias veces se habló de esto, era obvio. ¿Quién se podía oponer en su momento? ¿El Partido Liberal? ¿El Partido Libre? Quizás el Pino. De acuerdo a la ley, y ahí sí le iban a aplicar, desaparecían como partidos políticos. Esa fue la explicación clara, desaparecían. Pero ¿qué sucede? No se quedaba solo el Partido Nacional, porque habían creado varios partiditos de maletín y habían revivido otros partidos ya muertos. Con que participaran los otros, entonces avalaban. Por ahí usted puede entender por qué eran necesarios los partidos de maletín, que ni la familia de ellos pueden creer en ellos. Abogado, se me terminó el tiempo, yo le quiero agradecer y espero que volvamos a dialogar porque hay tanto que decir acá y con las experiencias de una persona como es su caso, que fue fiscal de la defensa de la Constitución y que ha emprendido acciones, qué mejor escuela para aprender lo que pasa en Honduras que usted. Gracias, abogado, por atender la invitación. Muchas gracias a usted y no puedo irme sin decir algo muy importante. Hoy en día, y esto es mi opinión personal en base a la Constitución sin comprometer este medio ni el programa, hoy en día tenemos un gobierno usurpador no solo por el resultado de las elecciones, sino porque el que está presidiendo el gobierno, la Constitución le prohíbe absolutamente poderse reelegir. El artículo 4 de la Constitución establece la forma de gobierno y la forma de gobierno implica la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Es decir, que un presidente que está en funciones no puede ser electo para el siguiente periodo. Y eso es lo que estamos viviendo. Eso es importante tenerlo claro y he querido cerrar mi participación con esta opinión. Muchas gracias. Gracias al abogado René Adán Tomé, ex fiscal de la defensa de la Constitución, esta tarde con nosotros en Doble Vía. Gracias a todos por sintonizarnos. Tomás Serenderbón. Radio América presentó Doble